Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido, bueno, han tenido hasta ahora una buena semana. Comenzamos con el live del día de hoy, la masterclass. Vamos a estar grabando acá, agradecido a las personas que se vayan conectando y de las que vayan a ver esta grabación en YouTube. Ok. Como bien sabemos, el día de hoy va a estar hablando Donald Trump. Yo creo que se podría estar refiriendo al tema de las aranceles que han estado discutiendo harto y también al tema de Groenlandia también, que ha sido bastante discutible últimamente y los mercados han estado reaccionando a eso, ¿cierto? Tenemos que lo último ha sido que el precio, al menos hasta ahora, es lo que vendría siendo los índices o también lo que vendría siendo la materia. O sea, los índices en este caso han ido cayendo en picada, ¿cierto? Y lo que vendrían siendo el oro o materias primas se han ido fortaleciendo bastante, ya sea la plata se ha ido fortaleciendo harto, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos para esta semana, o lo que se vendría haciendo para esta semana, como habíamos hablado el día lunes, tenemos la declaración de Donald Trump, que fue el día de hoy, que ahora mismo debería estar hablando. Luego tenemos el PIB, que vendría siendo el día de mañana. Ya tenemos noticias importantes de crecimiento del país, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, precio de gasto de consumo personal, que vendría siendo el PSE. Importante igual en este caso para tener en cuenta cuál va a ser el futuro de las tasas de interés de este año igual y cómo ha ido el crecimiento, ¿cierto?, del país en el último trimestre. ¿Ya? Y el día viernes, para terminar, terminamos con la noticia del PMI servicio y PMI manufacturero, que vendría siendo la noticia, una noticia importante en este caso para tener en consideración la dirección empresarial, ¿cierto? Cuando se encuentre bueno, en este caso, como se encuentra el dato por encima del 50, quiere decir que los datos en este caso, o las empresas que vendría siendo de servicio y manufactura, se estarían encontrando en expansión, o sea, en crecimiento, ¿ya? Mientras se encuentre por un dato de encima de 50, ya pasando por mayores de 50 el dato, quiere decir que está en crecimiento o en expansión. Hay cualquier duda, chicos, que tengan, pregunta, lo pueden estar haciendo ahí por el, el grupo, o sea, más que nada por interno. Entonces pasamos ahora a lo que vendría siendo el gráfico. Acá, bueno, como lo habíamos dicho, el precio de lo que vendría siendo el Nasdaq al menos, dentro de lo que abrió la apertura el día domingo, solamente ha dado retrocesos fuertes, ¿cierto? Y ahora mismo se encuentra, voy a bajarle un poquito acá porque era ahí el punto de interés, se encuentra acá dando reacciones cercanos al order block que teníamos marcado el día lunes y también rellenando lo que vendría siendo la zona de imbalance o de liquidez acá, que vendría dejando el precio. Entonces hasta ahora mismo, por ejemplo, no tengo confirmaciones de compra, ya, solamente esto es una reacción, quizás mente de la misma que vendría siendo el retroceso de esta tendencia bajista en H1. Ya. Para mí, este precio, por ejemplo, que vendría siendo el último alto, alto de Asia, en este caso. Tenemos alto de Asia y el último alto que generalmente este es el que me dejó la última sesión. Entonces este es mi último, bueno, liquidez fuerte en este caso en H1. ¿Ya? Entonces hasta ahora en H1 tengo bajista, no tengo confirmaciones de compra todavía en temporalidad un poquito más baja. Lo que vendría siendo en H4 está llegando a una zona importante. ¿Ok? De igual forma vería o esperaría a ver si me diera una reacción acá y si no llegase a dar la reacción dentro de este orden block, la esperaría en esta zona de acá, que vendría siendo mi última zona de posibles compras. ¿Ok? Aunque sí el precio lo veo bastante posiblemente bajista, cercano a estos puntos, en esta zona de acá. ¿Ok? Aquí va a tener mucha atención igual para poder, si es que llegamos a colocar una venta. Eso con el Nasdaq, todavía no estamos en la apertura, quedan 8, bueno, 7 minutos para la apertura. Dow Jones haciendo casi la misma reacción del Nasdaq, lo que sí, como habíamos hablado el día lunes, Dow Jones está un poquito más alcista, se ve claramente que el precio va dando altos más altos, ¿cierto? Y acá se comienza un retroceso. Este vendría siendo un cambio de tendencia interno, a que se me olvidó colocarle la I, interno en este caso, para poder llegar a posibles correcciones. ¿Ok? Pero, por ejemplo, que también tengo acá, en diario, podríamos estar viendo que el precio se encuentra o hace retrocesos, impulso. El último impulso se podría llegar a encontrar acá. Mi trading range en este caso podría ser toda esta zona alcista. Lo que podríamos estar viendo ahora podría estar siendo el inicio de quizás de una corrección de esa misma tendencia alcista.
Entonces, por lo tanto, si el precio me llegase a eliminar este último mínimo o este último bajo que también lo creo en temporalidad H1 o en H4, podría estar iniciando, ¿cierto? Quizá una posible corrección hasta estos puntos diarios. ¿Ok? Que podría ser hasta quizás hasta los 46.707, los 46.740. ¿Ok? Mientras tanto, este vendría siendo mi último impulso de la tendencia, ¿ok? Pero en el caso muy específico, solamente llegaría a tomar compra cash en el caso que me confirmara. Pero por lo tanto, dentro de Fibonacci me encuentro muy por encima de los rangos que me gustaría tomar compra. O sea, no es una zona en la cual me podría basar mucho con un descuento, ¿ok? No sería algo tan fuerte quizás, sería algo como impulso, retroceso y quizás el impulso de corrección. ¿Ok? Los perfiles de volumen en este caso me indican que el precio acaba de romper zonas importantes y podríamos estar viendo quizás el precio llegar hasta la zona de los 49.110 o los 49.248, que son las zonas importantes del perfil de volumen, cerrando ya lo que vendría siendo el gap que dejó al inicio de semana. Esta zona de acá. Este es el gap. Eso es lo que tengo hasta ahora. Quedan 5 minutos todavía para la apertura, así que no hay apertura todavía o volatilidad dentro de los índices. Más que nada por los comentarios o los movimientos que se están viendo ahora son por los comentarios que debe estar haciendo Trump dentro de la conferencia. Ok. Justin, ¿qué es lo que estaba al final diciendo Trump? ¿Te salió la noticia? Sí, lo tengo aquí, mira. Mira, la última noticia de Trump eh, dice, Trump en Davos contrapone con Europa diciendo que en ciertos lugares en la región ya no son reconocibles. El más sentido, Europa ya no está yendo en la dirección correcta. Está hablando contra Europa. Luego dice, Groenlandia y su discurso fue esperado, diciendo que ningún país capaz de defender la región excepto Estados Unidos. Ningún país excepto Estados Unidos es capaz de defender la región de Groenlandia. También Trump mencionó la derrota de Finlandia en 6 horas antes de Alemania, nazi de la Segunda Guerra Mundial. Vale aclarar que en aquel entonces Dinamarca no formaba parte de una alianza militar transatlántica como lo es ahora. Sobre el uso excesivo de la fuerza en Groenlandia, no voy a hacer eso, no usaré la fuerza para obtener Groenlandia. No va a ser altercado militar. Ucrania es un tema en Europa, no de Estados Unidos. Nunca pedimos ni obtuvimos nada de la OTAN, nosotros estamos pidiendo Groenlandia. Se lavó las manos con Ucrania y Rusia. Buenísimo. Entonces está hablando sobre, miren, por lo que veo, quizás no es tan, quiere tomar Groenlandia por lo que está diciendo, pero no a la fuerza como lo estaban viendo el otro. Quizás con fuerza militar y esas cosas. Como lo que estaba haciendo Rusia. Está descartando esas posibilidades. No es tan, quiere tomar Groenlandia por lo que está diciendo. Claro. Buenísimo. Ya. Te dejo compartir pantallita. Ya. Y lo último es que están buscando negociaciones con Groenlandia. Davos y Trump están hablando. Buenísimo. Ya chicos, mira, yo por lo menos lo que tengo acá hoy en Bitcoin, justo hoy día, gracias, gracias a Dios, se me dio la entrada, que la estaba esperando hace varios días. Así que yo por lo menos tengo una entrada, si se fijan acá, en estos puntos que voy a marcar acá, hay un doble techo. En este doble techo de Bitcoin, en un gráfico de 4 horas, podemos ver que se cumplen la gran mayoría de los requisitos, los filtros de entrada que yo tengo, que primero vendría siendo el RSI abajo en sobreventa. Y si se fijan acá, voy a agrandarlo un poquito más. Aquí tenemos también el MACD indicando debilidad,
en la fuerza, ya que como si se fijan anteriormente, cada vez que el MACD pierde debilidad de un valle rojo pasando a un valle verde, cada vez que empieza a tener esta debilidad, después empieza a salir una vela verde, en este caso que vendría siendo, o una barra verde que vendría siendo como por ejemplo la que tenemos acá. Y como podemos ver, el ADX también está en la parte de abajo. Yo en este caso, para entrar de manera más precisa, esperaría que el MACD se diera un poquito vuelta hacia arriba. Más que nada solamente como el último filtro de entrada para tomar una compra en Bitcoin en un gráfico de 4 horas. Eso quiere decir que la proyección puede durar 1 a 3 días. Dentro de esos 1 o 3 días, obviamente, por ejemplo, si llegase a los 92, que es el primer take profit que yo tengo, más o menos hasta acá, y el stop loss que lo tengo acá, que lo voy a poner en color rojo, que vendría siendo los 86.500 aproximados. Este vendría siendo mi stop loss. Así que en este caso yo veo que el precio de Bitcoin va a tener una corrección, ya que como ustedes saben el precio de Bitcoin no baja solamente en puras velas verdes, o sea, en puras velas rojas. Y entonces por eso como primer take profit yo dejaría más o menos en esta zona de por acá, de 92.000, 93.000, lo que es en este caso el precio de Bitcoin. Sí o sí hay que tener mucho ojo, no a sobreapalancarse. Igual es una operación más o menos arriesgada, pero con un stop loss y no tan apalancado. Y con el stop loss aquí el 86.500 vendría siendo una súper buena entrada. Voy a revisar Ethereum igual, que Ethereum, si se fijan, tenemos lo mismo, más que vale decir. Si se fijan acá, tenemos el RSI en sobreventa, yéndose hacia arriba. Aquí también podemos ver que Ethereum te está perdiendo debilidad en cuanto a estas barras. Generalmente después cuando pierde debilidad sale un, un valle verde. Entonces también dejaría Ethereum como zona de compra, más o menos aproximadamente hasta esta zona de por acá como primer take profit a los 3082 y segundo take profit vendría siendo más o menos como esta zona. Y en este caso el stop loss también lo quiero dejar bien acotado para no tener una buena gestión de riesgo en este caso, y yo lo dejaría por los 2000, a ver, yo lo dejaría más o menos por ahí, por los 2868, poco apalancado. Dejaría en este caso a lo que es Ethereum. Vamos a revisar la dominancia igual. La dominancia de Bitcoin, podemos ver que está subiendo. Eso quiere decir que cuando sube la dominancia de Bitcoin, cuando si nos fijamos acá, podemos ver una línea de tendencia que va desde acá hasta acá. Y cuando sube la dominancia de Bitcoin significa que Bitcoin va a seguir subiendo obviamente. Y cuando baja la dominancia es cuando las altcoins, en este caso desde Ethereum para abajo, también van a subir. Entonces, lo que yo quería ver igual y lo que quería comentar en este caso es sobre los ciclos de Bitcoin, que como ustedes bien saben, cada 4 años Bitcoin tiene un halving, un bull run y también tiene una zona de caída. Entonces, me quería ir un poquito para atrás en un gráfico diario, en una temporalidad mayor. Aquí podemos ver que este fue el primer halving que se hizo, el primer bull run que se hizo el 2017. Y como ustedes lo pueden verificar en este caso, se puede ver porque el precio tiene una subida exponencial. Si se fijan en esos tiempos, está de los 4.000 y alcanzó a subir a los 18.000. Después bajó, después tuvo una subida más que más o menos fue hasta los 16.000 y después fue el bear market que empezó a bajar el precio por 2 años siguientes. Acá hay un patrón muy importante que yo quiero revisar porque normalmente en todos los siglos siempre hace este mismo patrón. Mira, hacia aquí y hacia acá. Hace como una M. Entonces, si nos vamos más adelante, aquí podemos ver que fue zona de bear market, el precio bajó, el precio bajó, el precio bajó. Y aquí podemos ver nuevamente que la zona en este caso fue aproximadamente el 2020, cuando hubo otro halving. Aquí si se fijan, aquí se repite nuevamente el patrón que le había antes mencionado, que el patrón de la M.
Cuando hay un bull run, o halving, en este caso se repite este mismo patrón. Subida exponencial, baja, subida exponencial y baja. Entonces, aquí como se lo habíamos mostrado anteriormente, acá hay una M, aquí hay otra M, y históricamente ha sido ese mismo patrón el que ha identificado em, cuando sube y cuando baja el precio de Bitcoin en base a los 4 años del ciclo que tiene. Y si nos fijamos acá, podemos ver que este patrón no es quizás tan similar como este patrón. ¿Por qué se los digo? Porque si nos fijamos acá, esta fue zona de bear market, empezamos a llegar el 2024 en enero, empezamos en estos tiempos fue cuando se lanzó el primer ETF de Bitcoin y podemos ver que desde acá ya empezó a tener una subida, después empezó a tener una bajada y normalmente lo que hacía el precio era esto, no hacía una M y se iba para abajo así como se lo hacía aquí anteriormente y anteriormente también en el otro ciclo. Pero acá hay una diferencia, si nos fijamos, acá está este patrón, después se hace este patrón, que es mucho más arriba de lo que estaba anteriormente, por ejemplo, acá, o en la zona anterior, y después tenemos esta subida. Entonces, si se fijan, normalmente en los siglos anteriores había una M, en la subida, bajada, subida y después bear market, que vendría siendo este de acá, pero acá si se fijan tenemos una consolidación alcista, por la cual podemos ver aquí en este caso que el precio, según mi teoría, el precio de Bitcoin tendría que llegar a buscar un nuevo impulso, más o menos podría ser como máximo o por esta zona o también podría romper, pero si se fijan, Pato, él no fue di- el mismo. disculpa que hay una... Rodrigo quiere hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Fue la pregunta? Sí, levantó la mano, sí. Rodrigo tiene una pregunta. Creo que ahí Rodrigo levantó la manito. Cualquier pregunta, chicos, pueden hacerla por el chat. Ahí la vamos a responder y el profe Pato también la puede responder en el momento. Pero no, no hay pregunta. Pensé que iba a ser una. Claro. Ah, ya, perfecto. Entonces, como le había mencionado, siguiendo el contexto, aquí vemos que no hizo la M normal que hacía acá, por ejemplo, si se fijan en un patrón de una M. Entonces, por eso yo digo que este ciclo podría ser muy diferente a lo que anteriormente, como por ejemplo lo que les mostré acá, disculpe, Salina no lo dice, como por ejemplo a este y como por ejemplo a este. Entonces, por eso yo menciono que aparte, si nos fijamos en los datos macro, como por ejemplo nos podemos fijar que antiguamente no había ninguna institución, o por ejemplo en los siglos anteriores no había ninguna institución que estaba comprando Bitcoin. No había ni ETF, no había Reserva Federal de Bitcoin, no había un presidente pro cripto como en este caso Donald Trump. No había un Bukele antes en El Salvador comprando y teniendo reservas también de Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es generar más oferta, en este caso por el activo, que vendría siendo esta criptomoneda. Y al haber más oferta en este caso, y sabiendo también que Bitcoin solamente hay 21 millones de Bitcoin, no hay más, eso quiere decir que no se van a imprimir más Bitcoin como se imprime más dinero, que no va a salir una actualización y va a agregar más Bitcoin, siempre van a ser 21 millones. Entonces, si nos fijamos, ya hay un 95% minado, que lo que quiere decir eso, que ya queda un 5% solamente para minar. Y si hay mucha oferta, si hay muchas instituciones, si hay mucho trader minorista o mucha gente que compra en el spot, lo que hace que la oferta aumentaría y al aumentar la oferta, en este caso el precio debería seguir subiendo. Entonces, por eso, según mi proyección en un gráfico diario, en un gráfico semanal, mejor dicho, en un gráfico semanal, yo veo que el precio de Bitcoin podría seguir subiendo de aquí a 1 o 2 meses, según mi proyección. Ya, y si sube, en este caso, sube Bitcoin, ustedes saben también que sube TH, sube Solana y sube en sí toda la cripto, ya que lo sigue. Recuerden que Bitcoin es como la madre de la otra criptomoneda y si sube Bitcoin, sube la cripto y si baja Bitcoin también baja las demás.
Así que eso vendría siendo como mi proyección a largo plazo y mi proyección a corto plazo que vendría siendo el RSI abajo, que vendría siendo de un día a 2 días aproximadamente. Dentro de esos 2 días podría llegar, por ejemplo, o incluso hoy día mismo podría, si es que llegara a esta zona, y yo por lo menos voy a tomar ganancias más o menos hasta los 92.000 o 93.000. Si es que obviamente el trade se me da bien, pues recuerden que esto es estadística, es Pato, probabilidad, ahí hizo entonces, la pregunta de Rodrigo. ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? No me aparece la Dice, pregunta acá. dice, mi consulta es por qué el precio de BTC no ha respetado el patrón de los 4 años. ¿Será porque hay más compradores? Si es así, ¿seguirá siendo un activo atractivo por su volatilidad? Sí, mira, yo encuentro que va a seguir siendo un atractivo ya que antiguamente era más volátil, incluso antiguamente también había muchas más liquidaciones. Igual hay que decir que no es un mercado regulado 100% si es que se le puede decir, porque sí ahora está regulado por Reserva Federal, pero recién están saliendo las leyes. Entonces, hace 3 años atrás o hace 2 años atrás no se hablaba de que las instituciones compraban Bitcoin. Entonces, al estar regularizándose poco a poco, va a llegar un momento en que Bitcoin no va a ser tan volátil como era antes, va a ser un activo más, como por ejemplo como lo puede hacer el oro. Yo creo en este caso que Bitcoin va a ser muy similar incluso al día de hoy, es bien similar, por ejemplo, al oro. Y por eso es un activo que también me gusta, porque cuando baja, baja harto, cuando sube y está en una tendencia alcista, no hay quien lo pare, entonces sí o sí cada vez va a tener menos volatilidad, ya que las instituciones y cuando se regulariza, en este caso el mercado, en este caso podría ser igual más accesible, obviamente, porque como ustedes saben, las empresas invierten a largo plazo, no invierten de aquí a un año. Entonces, para la empresa igual es más conveniente no tener tanta volatilidad, porque eso fue como el problema que veían antiguamente la empresa al invertir en Bitcoin. Entonces, como podemos ver, ahora hay muchas empresas en una de esas está MicroStrategy igual. Incluso Venezuela tenía una gran, o en este caso el ex presidente o dictador Maduro tenía bastante Bitcoin igual guardado. Entonces, todo eso lo que ha acumulado la gente me hace pensar que el precio en este caso va a seguir subiendo en un gráfico semanal. Recuerden que en un gráfico semanal cada una de estas velitas es una semana. Así que ¿y por qué lo digo también? Porque si lo revisamos en análisis técnico, podemos ver aquí que el precio sube y después baja. Aquí podemos ver que el precio sube y después baja. Y aquí podemos ver que el precio sube y después baja. Entonces yo pienso que podría llegar más o menos 130. Ese sería como mi proyección más cómoda para mí. Y obviamente hay muchos que lo dejan mucho más arriba, que por ejemplo lo dejan en 150 o 149, pero hay que ver siempre lo macro, hay que ver cómo se está moviendo el M2 global, que vendría siendo la liquidez igual en este caso. Habría que ver el recorte de tasas, si es que se sigue recortando las tasas, sería muy conveniente igual para Bitcoin. Y también hay que ver en este caso las compras institucionales, ya que si vemos muchas más compras institucionales, podemos ver que la semana pasada MicroStrategy también compró una parte, así que igual son noticias favorables en este caso para las criptomonedas. Así que ese vendría siendo como mi proyección en Bitcoin. Y por último quiero ver el oro. Oye, el oro ha subido harto. El oro, a ver, en 4 horas. No El oro y la semanal, plata se disparó. claro. Mira, el oro, por lo menos yo no entraría. ¿Por qué no entraría? Porque está muy arriba ya. O sea, por ejemplo, yo siempre espero que el oro baje un poquito, o incluso también casi replico la misma estrategia que tengo acá con Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo compro cuando el RSI está acá abajo, amigos. Y si se fijan en Bitcoin, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si se fijan, el RSI está acá abajo, y si se fijan, esto también está acá abajo.
Entonces, si nos vamos al oro, y miren lo que pasó acá cuando el RSI está bajo en un gráfico de 4 horas solamente, ahí es donde sirven. En un minuto no sirve, en 5 tampoco y en 15 tampoco. Solamente estas probabilidades mayores. Y aquí podemos ver qué es lo que pasó cuando estaba el RSI abajo. Si nos fijamos y ponemos una línea acá para ver exactamente en qué momento fue, podemos ver que fue acá. Entonces, podemos ver que aquí también nos dio la confirmación porque fue perdiendo debilidad en este caso las barritas rojas, como ven acá, y después empezó a seguir subiendo. Pero yo por lo menos acá, como vemos en un gráfico de 4 horas, aquí me parece que está sobrecomprado el precio y aquí el MACD, con la diferencia de Bitcoin que nosotros nos fijamos acá que está aquí abajo y aquí el oro está arriba los dos indicadores. Y aquí podemos ver que están en una zona de casi perder fuerza. Yo creo que el oro lo que podría seguir haciendo ahora podría quizás lateralizar un poco o mantenerse por esta zona de acá o bajar, aunque lo veo difícil que baje porque podemos ver que hay tensiones con que está haciendo Donald Trump con el tiempo, con el tema de los aranceles, con la guerra con Groenlandia, con Venezuela, con China, toda la geopolítica, el problema geopolítico que hay hoy en día está haciendo que el precio del oro suba bastante. Si se fijan, la plata el año pasado subió más de un 150% aproximadamente. Entonces, el activo de refugio en este caso vendría siendo siempre la plata y el oro. En este caso, cuando hay conflictos geopolíticos, cuando hay aranceles. Así que yo por lo menos en un gráfico de 4 horas voy a ver en una hora si hay alguna... Mire, no, en una hora se puede ver más el lateral que le estaba mencionando. Yo por eso le decía que yo creo que esto va a lateralizar un poco, o en 15 minutos, sí va a lateralizar un poco y quizás puede bajar un poco a corregir porque ha subido bastante, pero es una pequeña corrección. Yo creo mínimo por lo menos que el precio del oro va a llegar a esta zona de acá, que va a llegar a la zona de los 5.000. Si nosotros nos vamos a un trade a largo plazo, que son los que me gustan a mí por lo menos, que pueden durar, por ejemplo, en este yo tomaría un trade de aquí a un mes, pero yo sé que el precio del oro sí o sí va a llegar a los 5.000. Porque si se fijan, nos vamos en un gráfico diario y miren cómo es la tendencia en el gráfico diario. Podemos ver que solamente sube, tiene sus pequeñas correcciones, pero sube, sube y sube. Entonces, miren, a ver, miren desde el año pasado, desde febrero, solamente tenía una tendencia alcista y todo esto ha pasado por los conflictos geopolíticos que han pasado. Entonces, yo por lo menos aquí no le metería short, por lo menos porque meterle short a esta tendencia tan alcista sería raro igual. Entonces esperaría solamente una corrección, más o menos que, como suele entrar que tomo yo, esperaría que bajase hacia acá, que las líneas también bajasen hacia acá y hicieran esto, las dos líneas, pum. Aquí empezará a haber debilidad en el precio como debilidad porque después de salir estas rojas verdes empiezan a aparecer las más claritas, como por ejemplo esta y estas. Entonces, al aparecer esas velitas y que en este caso la de X baje, que la de X vendría siendo esto de acá, y que el RSI también baje más o menos como esta zona, el oro más o menos siempre sube como, o sea, baja más o menos como esta zona o toca el punto 30. Entonces, ahí yo recién vería una opción o una entrada en compra. Eso sería, no sé si tienen alguna otra duda, chicos. Si quieren ver algún activo en especial. Recuerden que pueden hacer las preguntas por el chat. Activo, algún activo que le llame la atención, alguna empresa, algún tema de acción o algo, pueden hacerlo directamente. El Nasdaq lo vimos, ¿o no? Sí, el Nasdaq, bueno, vi que tenía una referencia un poquito más abajo alcista, que hasta ahora solamente ha dado corrección, estaría esperándolo dentro de los precios, los 24.862. Igual mañana, por ejemplo, se lanza el PCE. Es un dato igual importante en este caso, por lo mismo que hablabas tú sobre el tema de los recortes de tasa.
que se está viendo igual que se espera mantener el PCE este año estable y no tanto bajar la inflación. Bueno, se espera que baje la inflación con los recortes, pero mañana el PCE igual es un dato importante para tener en consideración si es que se podrían llegar a recortar las tasas del futuro o no. Ya estamos como a 2 semanas del recorte de tasa, pues, ¿no? Hoy la verdad no sé cuándo el recorte de tasa, Justin, pero yo espero que se siga bajando porque, bueno, por todos los conflictos igual que está pasando y aparte están inyectando liquidez. Entonces, muy importante igual, o sea, creo yo y según por mi conveniencia, no sé cuál será la conveniencia de ustedes, pero yo quiero que siga bajando las tasas. Buenísimo. Estamos a una semana del lanzamiento de sobretasa. Por ejemplo, lo que vendría diciendo la CME Group, tenemos un 95% de probabilidad de que las tasas se mantengan en el 3,5 Mm. y Mm, un 5% de probabilidad de que se pueda hacer un recorte. claro, sí, sí, ¿no? Obviamente hay que esperar. En este caso, si las tasas se mantienen, para Bitcoin sería lateral o caída, no seguiría subiendo. El recorte de tasa es un evento macro que viene influyente para Bitcoin igual como activo. Y bueno, para el índice igual, generalmente cuando, no sé cómo será en este caso para el Nasdaq o el S&P 500, pero cuando se mantienen igual debería lateralizar o caer, ¿o no? Según tu Pero experiencia, Justin. debería dar una corrección ligera. Lo que pasa es que ahí disminuyen Claro, igual un poco más las expectativas de recorte. Se habían dicho que este año, por ejemplo, podrían llegar hasta 2 recortes de tasas posiblemente. si es que está Jerome Powell. Eso vemos si es que está Jerome Powell también, porque ya nos falta mucho. Creo que hoy día también hablaban sobre, o la próxima semana hablan sobre quién podría ser el próximo presidente. Claro, claro, sí, es que él quiere mantener, bueno, igual su ideología igual es buena, no se puede bajar tanto las tasas tan rápidamente. Pero según lo que quiera hacer Trump y la economía, al momento de dejar el mando, quiere que todas las bolsas estén en positivo, que la economía esté en positivo, entonces, y aparte quiere refinanciar la deuda, así que la deuda igual es muy importante que la refinancie porque o sea, está en un máximo histórico de deuda. Entonces, si él baja la tasa de interés, puede refinanciar la deuda, paga menos. Entonces, por eso es que está molestando harto Lleva meses ya molestando a Powell. Yo A creo que Powell. le está haciendo bullying. Lo Le está está hasta haciendo un bullying amenazando. intenso. Bueno, Sí, lo está acosando laboralmente. claro, que llame a la ley Emilia a Powell. Cualquier momento lo vemos ¿cómo se llama? Poniendo esto es como el certificado oh, se me fue, una licencia médica por estrés laboral. Claro. Sí, así que eso sería, chicos. No sé si tienen alguna otra duda. No sé si alcancé a responder, Rodrigo, también tu pregunta o si tiene alguna duda también. Si quiere que lo explique de nuevo, también lo puede hacer. Así que eso sería, chicos. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan lo pueden hacer también directamente al grupo. Gracias Rodrigo, gracias Nicolás, gracias Sebastián, gracias Ferel Fels por estar acá. Gracias a todos chicos también por este momento. Gracias Pato igual por estar en esta tremenda clase igual de Bitcoin. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, cuídense todos.